Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su programa Una vida con propósito. Una vida con propósito tiene como objetivo brindar herramientas, facilitar conocimientos para que todos los seres humanos podamos tener realmente una vida plena, porque todos hemos venido a la vida con un propósito. Lo que pasa es que hay veces no conocemos cuál es ese propósito y eso nos hace andar de arriba para abajo, como decimos en buen nicaragüense, y no logramos encontrar nuestro camino. Hoy tenemos aquí a la licenciada María Elzania. Hola. Un placer tenerte aquí, María Elzania. Muchas gracias. María Elzania tiene más de 20 años de experiencia en el tema de psicología familiar, ha ayudado a muchas familias, a muchos niños, a muchos jóvenes a encontrarse, a buscarse y a tratar de ser felices, que es a eso lo que venimos aquí en la tierra. Hoy, María Elzania, vamos a hablar sobre, a propósito del nombre de este programa, Vida con Propósito, para que hablemos un poquito sobre qué es un propósito. Dios nos ha creado para que vengamos con un propósito a la vida, para que seamos felices, para que tengamos salud, para que tengamos realmente una vida plena. Pero nosotros los seres humanos nos esforzamos, hay veces, en más bien perdernos del propósito. ¿Qué significa tener un propósito en la vida? Bueno, antes que nada, gracias por haberme invitado a este primer programa, que es algo que habíamos pensado de hace tiempo, hacer algo en televisión, ¿verdad? Karen tenía este objetivo, este propósito. Y entonces yo me siento pues feliz de estar aquí, iniciando con el programa hoy. Tener un propósito en la vida es como cuando vos decís voy a hacer un viaje y lo primero es el objetivo. ¿Qué voy a hacer en este viaje? ¿A qué voy? ¿Qué voy a llevar? O sea, empezás como cuando vas al mar o algo, no podés agarrar una maleta y no saber para dónde vas. Entonces la vida es como un viaje que se nos da la oportunidad, porque recuerden que desde la concepción hay muchos que se quedan en el camino y solo sobrevive uno, ¿verdad? Y entonces ese uno somos cada uno de nosotros. Ir por la vida sin un propósito, sin saber qué vas a hacer, pues tiene que ver mucho con el entorno familiar en el que nacimos cada uno de nosotros, en la escuela, en el ambiente social, que es lo que nos ayudaron esas personas, que muchos de ellos han sido mentores nuestros, para podernos ayudar a enfocarnos cuál sería el propósito para tu vida, de cada quien, ¿verdad? Y luego, si lo vemos, cuántas parejas en el camino quedan que no logran ese objetivo, ese propósito de familia, precisamente porque no tienen la misma visión. Entonces, para mí, el propósito es como cuando vos llegás a una empresa también, y lo primero que nosotros vemos es que en las empresas dice visión, misión, objetivo. Después de eso vienen muchas actividades que se hacen en la empresa. Si una empresa no tuviera estos objetivos, esta visión, esta misión, no sería una empresa que no sabe para dónde va. Entonces, mucha gente va por la vida, llega a la edad adulta, incluso a la vejez, y no sabe, no supo nunca cuál era el propósito. María Elzania, entonces es muy importante que nosotros como padres de familia trabajemos desde el hogar ese propósito. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Porque hay veces el problema es que también como padres tampoco sabemos cuál es nuestro propósito. Entonces, ¿cómo sería tener como ese mapa, llamémoslo así, de vida, de ruta, ¿verdad? Hacia encaminarnos como familia hacia un propósito. Bueno, para los que están viendo el programa ahorita, empecemos a pensar en nuestro propósito, porque sería como el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido que tiene la vida? De hecho, hay un libro que yo siempre recomiendo que lean, porque es de Víctor Frank. Pueden buscar y ustedes lo leen, dice el propósito el sentido de la vida. Entonces, en el sentido de la vida, nosotros los padres tenemos esa tarea de
de predicar con el ejemplo a los hijos. En ese sentido de la vida es como si algo a vos en la vida te va a salir mal, no ser como de un pensamiento muy rígido, muy cuadrado también. O sea, ¿cuáles son tus metas? Pero si eso no funciona, entonces ¿qué vamos a hacer? Es como porque si no vas a sufrir, si no trabajas también los valores ahí. Si algo, el sentido de la vida de alguien puede ser tener una casa. Mucha gente dice, ay, mi propósito ya lo logré, ya tengo la casa. Pero yo te pregunto, ¿y si un día pasa algo y si tu casa se derrumba, se cae? Entonces, hay gente que si no trabajó esto cae fácilmente en depresión, se desmotivan y entonces ya pueden caer en el consumo del alcohol, en las drogas, en decir, esta persona fíjate que era muy trabajadora, pero desde que pasó algo hasta ahí llegó, o desde que se le murió un hijo. Entonces, en ese propósito y en ese sentido de la vida, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en herramientas para poder echar mano en el momento en que llega una adversidad. Porque puede ser que en ese propósito, en la búsqueda de ese sentido de tu vida, ocurra algo y te salen las cosas del plan. Entonces siempre como tener algo para decir cómo yo voy a poder sobresalir de esto que me está ocurriendo. Entonces tus hijos en la familia te observan y yo creo que todos nosotros tenemos esas experiencias cuando vimos a nuestros padres o a nuestros abuelos en alguna situación difícil y pudimos haber copiado pues en el aspecto de qué hicieron ellos para poder salir adelante. Entonces no ser de una mente tan cerrada de que si algo ocurre pues hasta ahí llega, sino más bien ¿qué es lo que a mí me empuja, que me motiva para poder salir adelante en medio de una adversidad? Desde que son chiquitos los niños, María Elzania, deberíamos como de ir trabajando en esta área. Hay veces, la verdad es que pues nos preocupamos porque aprendan inglés, porque aprendan idiomas, porque vayan a clase de violín, de piano, pero ¿qué tanto trabajamos en la parte emocional de nuestros hijos? ¿Cómo es importante que nuestros hijos crezcan sanos emocionalmente? ¿Qué podemos hacer como padres para desde chiquitos ir trabajando los valores, la autoestima? Bueno, pero eso decía, tenemos un plan nosotros como padres. Satisfacer en los niños, y todo ser humano necesita tener satisfechas necesidades emocionales. Bueno, pero ¿qué son estas necesidades? Todos los niños necesitamos ser amados, ser respetados, tener esa necesidad que tenemos, por ejemplo, de arraigo, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a la familia, sentirte valorado, sentirte integrado. Entonces, cuando esto no se da en este seno familiar, ni tampoco lo lográs socialmente, y de pronto en la escuela que vos vas buscando satisfacer esas necesidades y entonces en la escuela te enfrentas con el bullying famoso, que ahora es verdad que se habla del bullying porque antes no se hablaba de este acoso escolar. Entonces todo eso pues te va ayudando a hacerte fuerte, y por eso decimos a veces que la gente que pasa por más dificultades tiene como más herramientas para salir adelante porque se ha enfrentado a situaciones difíciles. Entonces los padres necesitamos crear en los hijos esa motivación, esa fortaleza, esa autoestima adecuada. ¿Por qué digo autoestima adecuada? Porque a veces la autoestima dice, tiene una autoestima alta, y no debe ser así, tiene que ser adecuada, porque no es ni tan alta ni tan baja, porque hay gente que cree que todo se lo merece, que donde llegue va a ser el centro de atención, que él vale, que él acá, pero tal vez no se revisa sus propias limitaciones que también tenemos como ser humano. Entonces tener una autoestima adecuada es casualmente darte cuenta de qué podés y qué no podés, y que no necesitas también estar siempre al 100 en todo, que vas a tener cosas, que por eso nos necesitamos como grupo, ¿ves?
Porque trabajando en un grupo, pues ahí vemos que alguien puede hacer algo mejor que vos no lo podrías hacer solo. Entonces, de todo esto tiene que ver cuando hablamos el propósito y el sentido de la vida, es educar a los niños para enfrentarse a la vida con esa actitud. Muchos adultos tienen un tabú referente a buscar ayuda, ¿verdad? Como te dije antes, hay papás que a lo mejor ni saben cuál es su propósito, entonces cómo van a guiar a sus hijos, ¿verdad? Es sumamente difícil. Pero todavía en la sociedad existe un tabú de que buscar un psicólogo, un terapeuta, no, si yo no estoy loco, yo no requiero de que alguien me ayude, o buscar lectura. ¿Qué tan válido es que realmente los papás debemos de apoyarnos en alguien o en algo para mejorarnos a nosotros mismos y poder, por ende, ayudar a nuestros hijos? Porque entre más me conozco yo, estoy en capacidad de ayudar más a mis hijos. Pues, como te decía, en la vida creo que nos necesitamos a todos y de todas las profesiones. En el área de psicología, pues si todo padre pudiese, ¿verdad?, hacerle una evaluación a los niños en el área escolar, por ejemplo, cuando están en estas primeras edades, sería bueno. Y hablando del propósito que tiene relación con una evaluación con un psicólogo clínico infantil en los que nos especializamos en esta área, precisamente hay padres que el propósito de ellos es que mi hijo estudie tal carrera, que mi hijo sea médico, que mi hijo sea ingeniero. Y empezás a crearle al niño que eso tiene que ser para poder ser un ser que vale en la vida. O sea, vas a ser reconocido si sos médico, si sos ingeniero, pero cuando vos vas a hacer un test de aptitudes en esta área te das cuenta que a lo mejor el niño no tiene esas aptitudes para esa carrera, sino que puede ser para otra. Y él va a ser feliz en esa porque a él le gusta y él tiene esa madera, como digo yo, para esa carrera y va a ser feliz. Entonces ahí tendríamos a un padre frustrado o a un profesional frustrado que estudió una carrera que no va con lo que para él tiene, pues esos talentos. Ahí, y creo que cuando nos damos cuenta también, cuando nosotros como psicólogos aplicamos pruebas de las capacidades intelectuales, a veces vemos que los padres están sobreexigiendo a los niños arriba de la capacidad que puede tener. Y entonces eso le puede estar generando al niño una frustración muy grande. Entonces sí, pues la ayuda del psicólogo es muy buena para ayudar a los padres en este ambiente de lo que ellos quieren para sus hijos. Vamos a una pausa, regresamos, no se nos vayan.